Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Morona, Santiago, Ecuador y el mundo. Un inmenso abrazo a todas las nacionalidades. Estamos aquí en la ciudad de Macas, capital de la provincia de Morona, Santiago. Hoy tenemos una grata visita del señor presidente de la Confinay. Primeramente, felicitarle, mi estimado presidente. Saludo previo a la provincia, mi estimado presidente. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Niña del Sur, Villa Mar, para Nicaría Chis, Apachuín, Morona, Santiago, Paquet, Amik Maromé, Casca Shor, Nashe, Nai, Twix, más nada, tipo, todo agua ni Mai Paquet, más que Amik Maromé. Mi estimado presidente, está usted visitando ahorita la capital de la provincia y sobre todo sé que anda en todos los territorios, pero hay temas puntuales hoy día que tratar, tema organizativo, tema político y sobre todo territorio. Mi estimado presidente, vamos a empezar con el tema organizativo. Cuéntame cómo está su estructura y cuál es su plan y proyección en su periodo en la Confinay, mi estimado compañero y amigo y hermano José Sash. Bueno, nosotros recibimos la compañía gracias al respaldo de las organizaciones de las 6 provincias, de 11 nacionalidades y 23 organizaciones. Tuvimos la oportunidad de ganar las elecciones y asumimos con humildad. Ahí hemos dicho que nosotros vamos a pedir 2 meses o 3 meses para poder planificar y trabajar. Estamos trabajando en una planificación estratégica que existe para la región amazónica como compañía y luego también estamos trabajando en un plan operativo anual. Y dentro de eso, como prioridad, es el proyecto de gobernanza territorial. Eso ha sido primordial, una agenda. Dentro de la gobernanza territorial existe la agenda de mujeres, la agenda de guardias comunitarias, de organización de territorios, y aparte de eso también la incidencia organizativa nacional e internacional es lo que hemos estado haciendo, y por hoy estamos trabajando ya visitando las organizaciones. Nuestro compromiso es acompañar a las asambleas, a las reuniones, y más allá de eso, en la parte puntual del tema de territorios, estamos hoy ya adquiriendo nuevos equipos para poder acompañar en la legalización de territorios de los pueblos y nacionalidades. Bueno, mi estimado José, me acaba de explicar que usted está prácticamente ya estructurado, con un plan bien armado. ¿Usted ha coordinado ya con todas las federaciones y organizaciones de la Amazonía o tiene algún inconveniente o ha tenido algún inconveniente con alguno de aquellos? Bueno, hay que entender que la región amazónica tiene 3 escenarios muy difíciles, reales, diríamos, no dentro de la Confinay. Hermanos del norte que han vivido los problemas petroleros, los impactos de los proyectos petroleros, el hermano del centro igual, el hermano del sur, que hemos vivido aquí, el impacto de hidroeléctricas, de las mineras. Entonces, es un escenario complicado, pero ahí tenemos que estar nosotros acompañando, trabajando, pero sí queremos creer que las organizaciones, las bases, los dirigentes y sus asambleas, lo que toman decisiones, nosotros la compañía seguirá respaldando. Al respecto de algunos presidentes que han tomado la decisión de tener algunos encuentros y diálogos privados con compañías minerías que ahora están concesionadas en la provincia de Morona, Santiago, ¿cuál es su opinión al respecto, mi estimado presidente? Nosotros, dentro de la agenda amazónica, la propuesta que hemos dicho al gobierno para los amazónicos hasta hoy, la explotación petrolera, la era petrolera, hoy minera, hidroeléctricas, no ha significado nada. A cambio, lo único que hemos recibido es conflictos territoriales, contaminación ambiental, y aparte de eso nos han ido tirando o dejando así miserables centavos, y hay dirigentes que se dedican a coger migajas, y eso es lamentable. Es importante ahí pensar que debe haber decisiones responsables de los síndicos, de los presidentes, de las asociaciones, de hombres y mujeres que vivimos en las comunidades. Pensar en que el modelo extractivista, el modelo de la era petrolera, todo esto que se habla de desarrollo comunitario, generar, dinamizar la economía, no es destruyendo nuestros espacios de vida. Por eso insistimos que el gobierno tiene que cambiar el modelo económico en el país, en la Amazonía. La Amazonía sigue siendo sacrificada, pero también no solo las transnacionales llegan porque hay personas que le permiten que llegue a destruir sus espacios de vida. Y pensar de que dirigentes de este nivel, que existan irresponsables tomando decisiones, prestándose para que rompiendo todas las estructuras, resoluciones de las asambleas, eso no es posible. No me refiero solo de Morona Santiago, en otras organizaciones, lamentablemente hay grupos de líderes, entre comillas, que promueven proyectos y apoyan a las empresas
y creando conflictos en los territorios. Lamentablemente esa es la cruda realidad. Yo no sé cómo entendemos, hablamos de generar economía, hablamos de dinamizar la economía, destruyendo nuestros espacios de vida, comprometiéndonos con las empresas que vienen al futuro destruir nuestros espacios de vida. Yo creo que ese tipo de personas no deberían ser gratas aquí en la Amazonía ecuatoriana. Yo hablo en mi territorio Shuar. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo, pero sin embargo, yo hago un llamado. La mayoría de las comunidades donde yo he ido, todos los que incluso antes apoyaron los proyectos petroleros han dicho no, ya basta de que la Amazonía siga siendo sacrificada. Ese mensaje queremos dar y para eso necesitamos nosotros trabajar, hacer conciencia y hacer asambleas y tomar mejores decisiones. Bien, bien es cierto, mi estimado presidente, que líderes, entre comillas, como usted dice, han hecho plataforma política y hoy están de forma directa trabajando y apoyando estas iniciativas de la explotación minera. Y entonces, señor presidente, usted desde arriba, desde la CONFINAI, usted tiene diálogo directo con la CONAI y prácticamente el alto mando en la Amazonía. ¿Por qué no se escribe o se determina alguna sanción al respecto o algún pronunciamiento para que dejar un precedente para estos líderes que realmente están haciendo tanto daño a la población, especialmente Shuar, mi estimado presidente? Hay un proceso que estamos trabajando para legitimar, ¿no?, la aplicación de justicia indígena territorial dentro de los territorios de pueblos y nacionalidades. Eso está garantizado en la Constitución. Entonces, ahí ya serán decisiones muy internas de cada organización. Nosotros como CONFINAI creemos de que no pueden, aparte de los problemas que tenemos, no pueden haber nuestra propia gente creándonos problemas, entorpeciendo estos proyectos que realmente nosotros, en este caso yo te hablo de Morona Santiago. Debo decirles en esta oportunidad un mensaje real. Se había una vez anunciado un proyecto de conservación en Cotocour, Shaime. Eso será una realidad. No digo en detalles, pero de aquí una semana todos los 4 presidentes del Comité Interfederacional haremos el lanzamiento del funcionamiento del proyecto, que será un proyecto binacional denominado Fondo de Paisajes Biodiversos Andes Amazonas, ¿no?, que trabajaremos con FENIAI y AIDASEP Perú. Por eso es que creemos de que es posible trabajar con una alternativa de conservación ambiental. Perfecto. Gracias, mi estimado presidente. Pasamos al siguiente punto, mi hermano. Estamos en tema político. Sabemos que hay un nombramiento nuevo de la ministra de la Amazonía. Comente, mi estimado, ¿usted avalizó al respecto o simplemente usted no tuvo que ver nada al respecto? A ver, los cambios eran fundamentales, tenían que darse cambios. Para mí el gobierno dio luz verde. Yo sé que este es un compañero, no le conozco de cerca, pero sé que es una compañera amazónica de la provincia de Zamora Chinchipe. Entiendo que es una persona de confianza de este gobierno y lo único que espero y esperamos es de que esta compañera venga y trabaje y coordine con las nacionalidades, porque nosotros lo que venimos exigiendo es que se gastó más de 8 millones en la elaboración de planes de vida de 23 organizaciones. Lo que hoy exigimos es recursos para la implementación de estos planes de vida. Espero que al futuro podamos coordinar y felicitar de una parte, porque yo creo que también se merecen los espacios de las hermanas mujeres, más allá que no sea indígena, no, pero es amazónica, es importante eso. Lo importante es la coordinación y buscar el bienestar para todos. Adicionalmente, mi estimado presidente, ha habido una negativa sobre la propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, sobre la posible creación de la cárcel o la construcción de la cárcel en la Amazonía. ¿Cuál es al respecto su opinión? Nosotros hemos dicho que no nos oponemos al proyecto de seguridad Plan Fénix, ¿no? Estamos conscientes de que hay que combatir la corrupción de donde venga, la delincuencia de donde venga, ¿no? Pero no podemos permitir que la Amazonía sea el destino prácticamente de venirnos a dejar lo peor, lo último. Me parece que en la campaña se dijo que la construcción de la cárcel sería en medio del océano, no fue así. Entonces, ya no podemos seguir permitiendo que se siga sacrificando la Amazonía. La Amazonía ya más de medio siglo se ha sacrificado. Además de esto, este tipo de proyectos de este nivel deberían cumplir como requisito consulta previa, libre e informada. Pero ha considerado el presidente y ha dicho frontalmente quienes se ponen negativo al respecto van a ser considerados también parte de la estructura criminal. ¿Será que nos consideran a nosotros los amazónicos como aquello? Nosotros, insisto, los gobiernos que pasaron
han hecho contratos con las empresas transnacionales. En el norte ha habido conflictos. Eso no es nuevo que hoy nos digan que nosotros somos opositores, porque mira, lo único que hemos dicho, lo único que han dicho mis hermanos del norte y también del sur, es que no queremos contaminación. ¿Por qué ha pasado esto? Todo proyecto que han llegado nunca nos han consultado. Los pueblos solo después se han enterado que ese tal proyecto se hará en este territorio. Entonces ahí genera conflictos. Ahora el tema de la cárcel. Yo pienso que es un proyecto que genera prácticamente, digamos, preocupación de la gente. Mire, es la provincia de Pastaza. La provincia de Pastaza es la cuna de 7 nacionalidades. Es el mismo gobierno que dice en la Amazonía, Pastaza es destino turístico. Entonces, mire la situación de la Tacunga. Vayan a ver la cárcel, está en Guayaquil, en la parte del lago Agua. ¿Qué seguridad existe? ¿Qué atracción turística existe en estas partes? Entonces es fácil entender. O sea, no podemos tampoco aquí caer fácil decir que sí, se hace ese trabajo. Mira, además de esto, en los mensajes me ha llegado a mí, lamentablemente, decirle que permita, porque va a generar 20.000 puestos de trabajo. Yo les digo, más de medio siglo, los proyectos petroleros y mineros hoy, ¿cuánto por ciento de trabajo representan para mis hermanos de las nacionalidades? Ninguno. A cambio de esto, ¿qué recibe? Ninguno. Solo algunos dirigentes y responsables piden migajas, y es lo que estamos viendo, y eso pues genera conflictos. Es lo que no queremos nosotros seguir viendo. Muy bien, mi estimado presidente, primeramente, una vez más felicitarle. Un mensaje final sobre toda la situación que estamos viviendo como país, como ecuatoriano y sobre todo como amazónicos. Un mensaje para la juventud y especialmente para todas las nacionalidades del Ecuador. Yo pienso que es tiempo de la unidad, pensar que sí es posible cambiar el país, pero también tenemos que cambiar nuestra actitud, sincerarnos con nosotros mismos. En el tema de inseguridad que vivimos, yo invito a los síndicos, a los presidentes de las comunidades, a los dirigentes, que actuemos de manera irresponsable. ¿No? Que controlemos nuestras familias, que controlemos nuestros hijos, pero a veces nuestros hijos son los que van a las ciudades en otras partes y traen malas amistades. Por ahí también es el camino de la inseguridad. Les invito a estar unidos, trabajar y pensar de que podemos caminar juntos con este país amazónico, Ecuador hermoso, que sí podemos decir que es destino de todos los ecuatorianos.